Si nos fijamos en la posición relativa de una función, de la gráfica de una función, con la recta tangente a la gráfica de la función en cada punto, veremos que hay dos tipos de funciones. Por un lado están las funciones cuya tangente está siempre por encima de ella. En este caso, por ejemplo, si os fijáis, la tangente siempre está por encima de la gráfica de la función. Y luego están las funciones en el que, como es este caso, la recta tangente a la gráfica de la función en cada punto está siempre por debajo de la gráfica de la función. Esta propiedad, el que la recta tangente esté por encima o por debajo de la gráfica de la función, determinará lo que llamaremos la curvatura de la función. A estas las llamaremos funciones convexas, es decir, diremos que una función es convexa cuando la recta tangente está por debajo de la gráfica de la función en cada uno de sus puntos. Y diremos que la función es cóncava cuando ocurra lo contrario, es decir, cuando la recta tangente esté por encima de la gráfica de la función en cada uno de los puntos. Obviamente la mayoría de las funciones no son siempre cóncavas o siempre convexas, sino que la curvatura de la función cambia. Es por esto que tendremos que ver cómo determinar la curvatura de cada una de las funciones, dónde la función es cóncava, dónde la función es convexa. Todo esto sea pues y una función continua y derivable que además tenga segunda derivada, es decir, que la función derivada también sea derivable. En ese caso, si la segunda derivada es positiva, la función será convexa. Si la segunda derivada será negativa, la función será cóncava. De manera que, al igual que hicimos con la monotonía, relacionamos la curvatura de la función con el signo de una derivada. En el crecimiento era con el signo de la primera derivada, en el caso de la curvatura es con el signo de la segunda derivada. Es por esto que el estudio de la curvatura y del crecimiento será prácticamente igual. Todo lo que dijimos para el estudio de la monotonía de una función lo trasladamos al estudio de la curvatura con una pequeña diferencia. Cuando en el crecimiento y decrecimiento hablábamos de la primera derivada, en el caso de curvatura hablamos de la segunda derivada. Pero así pues, para determinar los íntegros de curvatura tendremos que estudiar primero los puntos que rompen la gráfica de la derivada, al igual que pasaba en el crecimiento, es decir, los valores que no están en el dominio, los valores en los que la función no es continua y los valores en los que la función no es derivable. Y además, los puntos que anulan, en este caso, la segunda derivada, es decir, las soluciones de la ecuación segunda derivada de x es igual a 0. Insisto, para estudiar los íntegros de curvatura el procedimiento a seguir es exactamente igual que para estudiar los intervalos de monotonía, solo que donde en la monotonía hablábamos de derivada, en la curvatura hablamos de segunda derivada.